Bien, buenas tardes. Bona tarda a tots, a totes. Benvinguts. Hay sitio aquí delante. No sé si algú dels que esteu al darrere trets no voleu seure per aquí davant. ¿Sí? ¿No? Bueno, se quedan cinco sillas aquí, no sé por qué. En fin, buena tarde, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy para la presentación de un libro que tiene unas características un poco especiales. En primer lugar, la de que su autor no está presente, y no está presente porque no puede estar presente, ya saben por qué. Por tanto, un libro que, entre otras muchas cosas, reivindica la presencia en libertad de una persona que está en la cárcel. Un libro que es en sí mismo, en fin, no me corresponde presentarlo, pero déjenme, he tenido ocasión de leerlo y por tanto no quiero dejar de expresar lo que para mí ha sido la lectura del libro, una especie de manifiesto de humanidad. Es un libro con una fuerza extraordinaria de una persona que ha perdido la libertad, una persona que hasta perder la libertad y después de perder la libertad, pues ha continuado luchando por una serie de principios vinculados a la libertad, a la reivindicación de las libertades, de la fraternidad entre las personas, de la paz, en fin, de todos aquellos valores que una buena parte del soberanismo catalán ha reivindicado a lo largo de estos últimos años. Es un libro que lo único que me atrevo a decir es que, y a recomendar, es que se lea a todo el mundo, que lo lean y que lo disfruten, porque es un libro que se lee con un notable sentimiento de injusticia, con un notable sentimiento de reivindicación de la libertad y con un notable sentimiento de reivindicación de una manera de entender la vida y la política distinta de la que estamos viviendo. Yo les quiero agradecer a todos ustedes que estén aquí. Es un buen signo, un buen síntoma que estén aquí para poder escuchar a las personas que hoy van a intervenir. Ahí van a intervenir. Antes le he dicho a una de las personas que están en esta mesa algo así como eres la persona que más he leído en los últimos años, porque creo que por lo menos las dos personas que se dedican a escribir, les puedo escribir de manera regular, no solamente como periodista, ahora me referiré también a Ana, son las dos personas que yo creo que he leído más en los 3 o 4 últimos años y que más pistas me han dado sobre cómo interpretar desde en fin, un entorno académico, profesional, no catalán, la realidad que se está produciendo en España. Y es una ocasión pues, que me place utilizar para agradeceros vuestras magníficas aportaciones que para todos nosotros, aunque se dice que no dialogamos, yo creo que hay mucho diálogo real, hay diálogo intelectual. Quizá falta diálogo político, ha faltado muchísimo diálogo político, pero desde el punto de vista intelectual algunos lazos, algunas vías de diálogo que creo que son imprescindibles de señalar, y creo que las dos personas que hoy nos acompañan, Daniel y Ignacio, representan estas vías abiertas de diálogo. Les agradezco que estén aquí porque, aunque no es la primera vez que vienen, siempre es muy bueno escucharos. Y a Diana. Diana es, como sabéis, candidata a las elecciones europeas y es la esposa de Raúl Romeva. Pero además es una persona con una trayectoria profesional intensa que, en mi caso, como soy persona del mundo de los libros y estas cosas, pues me gusta resaltar que ella construyó una de las herramientas que siempre me han parecido más extraordinarias, que son las librerías. Ella construyó una librería de referencia en Sant Cugat, una librería de referencia para públicos juveniles, infantiles y demás. Es una persona que viene del mundo de la pedagogía, por tanto, además de verla como la esposa de Raúl, véanla como una persona extraordinaria que ha hecho muchísimo para que mucha gente sea buen lector, buenas lectoras. Per tant, gràcies per acompanyar-nos, per ser aquí, Diana, i bé, a la que tinguis ocasió, records amb en Raúl. Y nos acompaña para moderar todo este debate, que ya estoy alargando en su introducción, Ana Pardo de Vera. Ana es directora de Público, una periodista, yo diría que magnífica, de las que no se arrugan, una periodista que además
ha conseguido algo extraordinario, que es que en Cataluña se la reconoce, se la estima y se la valora. Es a través de una serie de presencias en programas varios, con este tono un poco gallego, así un poco distante, pero tan eficiente y tan eficaz, pues ha conseguido ganarse el corazón de muchos telespectadores catalanes, además de sus lectores habituales. Bueno, yo creo que es casi imposible tener una mesa mejor para hablar de este libro extraordinario. Por tanto, en fin, nos faltaba su presencia y como está, en fin, ustedes están aquí, pues esta va a ser una sesión, estoy seguro que entrañable y llena de humanidad y además de ciencia política. Porque este libro en realidad es una crónica de un tiempo acotado en el principio y final del libro en una prisión, pero también es un manifiesto de esperanza sobre cómo debería de hacerse la política, cómo debería de plantearse la relación entre Cataluña y España, cómo debería de ser la futura república que Raúl reivindica en este libro. A todos ustedes en esta casa, que ya saben que ha hecho gala de que el diálogo es siempre posible y que es necesario y que es imprescindible y que además creo que aquí lo hemos practicado con opiniones tan plurales y diversas siempre, pues es un regalo poder escucharles a ellos y contar con ustedes. A todos muchísimas gracias. Gracias. Ana, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Ferran, siempre por tu generosidad conmigo. Gracias a Blanquerna, además, por acoger esta presentación triste por un lado, amarga por un lado. Es la primera vez que voy a presentar un libro sin que esté el autor presente, aunque en cierta manera sí lo está, porque sé que está con nosotros y sabe que en este momento se está presentando el libro. Gracias también a la editorial Ara Llibres por permitirme, además, compartir este momento con personas a las que sigo y admiro, como Ignacio Sánchez Cuenca, Daniel Inerarity y Diana Riba. Estoy deseando darles paso a ellos para escucharles hoy, porque siempre es un lujo contar con su criterio y su testimonio. En este acto, digo, extraño y emocionante a la vez, y supongo que a todos ustedes pues, les estará ocurriendo lo mismo, pero antes me van a permitir que diga yo también unas palabras, porque también he leído el libro, también recibí el libro hace unas semanas, y me gustaría dejarles una impresión, aunque fuera en líneas generales. Recibí, digo, Esperanza y Libertad hace ya varias semanas con un regalo inesperado en forma de una viñeta del autor, con una dedicatoria muy cariñosa en un tarjetón, que es la viñeta que figura en el libro y en la portada y que ya habrán visto todos ustedes, que representa a Raúl sonriendo detrás de unos barrotes, blandiendo algo tan peligroso como una flor y rodeado de 4 palabras. Bien era una flor, bien podría ser una papeleta para votar. Y rodeado de 4 palabras, 4 valores y cualidades de un político que hoy, la verdad es que hablando con franqueza y un punto de desánimo, escasean bastante. Mirada larga, verbo sereno, mano tendida y cabeza alta. No se me ocurre una portada que refleje mejor el contenido del libro. Me emocionó recibir el libro con una dedicatoria personal y te sigues emocionando leyéndolo. Y es que cuando un político entra en la cárcel sin haber sido juzgado y por haber cumplido con el mandato soberano de los ciudadanos y ciudadanas a las que representa, la democracia adquiere tintes grisáceos y muy sombríos. Se desdibuja, se cuestiona y nos hace daño a todos y a todas. A partir de ese encarcelamiento, los matices y la complejidad de un tema latente, nunca bien resuelto y siempre demasiado poco abordado en Cataluña, esos matices son muchos. Bien, de todo ello hablaremos con Diana, con Ignacio y con Daniel. Leyendo el libro de Raúl se puede, al menos, y con hechos, argumentos y un relato de peso difícilmente rebatible, concluir lo siguiente, en mi opinión. Cuando un Estado no adapta su traje a las sociedades cambiantes, con política y mucha política, las costuras se resienten y acaban reventando. El Estado tiene entonces 2 opciones, sus estructuras. La primera
es tratar de apretar esas costuras, coserlas de nuevo, mediante un hilo autoritarista que se materializa en la dejación de funciones por parte del Ejecutivo y el Legislativo y el traslado al Poder Judicial, por un lado. Al mismo tiempo, además, se ejecutan maniobras de cloaca bien conocidas y en primer plano todos estos días para asfixiar a quien se atreve legítimamente, a plantear que se rehaga el traje demasiado estrecho de este Estado. En público llevamos años denunciando las cloacas, con hechos probados que habrían hecho caer gobiernos y recomponer estados. Aquí, en cambio, no pasa nada. Y no es casualidad, para empezar, que sean los dos movimientos que se atrevieron a cuestionar las mismas estructuras del Estado español los que hayan sido pasto de la mafia policial de ese mismo Estado. El 15M, Podemos y el independentismo catalán. Decía que había dos opciones para reaccionar ante quien denuncia el estrecho traje del rey, perdón, del Estado. La segunda es más sencilla de enunciar y mucho más compleja de ejecutar. Se trata de hacer política, política con mayúsculas. Nada más y nada menos. Con Cataluña, desde que el PP de Aznar, aglutinador entonces de toda la derecha conservadora política que ahora se ha dividido en tres patas, digo, desde que el PP de Aznar se hizo fuerte en Cataluña se optó por la primera opción, el autoritarismo y las cloacas, a pesar del estatut aprobado y ratificado por los catalanes, todos, mayoritariamente. Recuerda Raúl en su libro a Muriel Casals que decía: estamos aquí para dar a conocer nuestra causa, que es la causa de Cataluña, y también y sobre todo la causa de la democracia. Estamos aquí para afirmar que queremos ejercer una democracia sin barreras, pacíficamente. Desgraciadamente, continúa Raúl, Muriel ya no está, pero nosotros tenemos que seguir estando, y cuantos más, mejor. Compartan o no las posiciones de Raúl Romeva, su libro es una necesidad política y humana. Política porque el mandamiento número uno de la política, de esa política, es la empatía. Ponerse en el lugar del que discrepa de tus posiciones y tratar de entenderlo. Humana porque es una cuestión de libertad, literal además en este caso. Porque citando a Kilian Jornet en La frontera invisible, al que menciona también Raúl en su libro, sí, ser libre es decidir desde el sentimiento cuáles son mis cadenas y seguirlas desde la razón, desde la conciencia de las consecuencias que se derivarán de romperlas, pero también de las consecuencias de si todo sale bien y si logro llegar a la cima. A veces debemos tener cuidado con lo que soñamos porque puede convertirse en real. Es un libro para reflexionar y para actuar. No me extiendo más y paso a presentar a los protagonistas de esta mesa en una presentación un poco más extensa y que me he permitido hacer un poco más personal, para que nos cuenten en primer lugar qué reflexión, y esta será la introducción que supongo que traéis más que madurada, porque leyéndose ese libro parece que sale sola. ¿Qué reflexión y por qué no qué sentimiento os ha provocado la lectura de este libro amargo, pero profundamente optimista y lúcido, pese a las circunstancias actuales del autor? Diana Riba. Dice Diana Riba: queremos una Europa mejor. No puede ser que unos ciudadanos europeos como los escoceses puedan ejercer el derecho a la autodeterminación y otros, por hacerlo, se les juzgue y se les meta en la cárcel. Son sus palabras fuertes y decididas. Las palabras fuertes y decididas, como ella, de Diana Riba, pedagoga, exlibrera, activista por los derechos humanos, antes y ahora, y actualmente candidata a las elecciones europeas de 26 de mayo por Esquerra Republicana de Cataluña. Diana es también la compañera y esposa de Raúl Romeva. Así que, Diana, buenas tardes. Gracias por tu presencia y por tu fuerza, y gracias por esas palabras sobre los derechos de todos y todas. Ignacio Sánchez Cuenca ha escrito hoy en Infolibre sobre el libro Esperanza y Libertad de Raúl Romeva.
El contraste entre la descripción de los hechos del otoño de 2017, escrita por uno de los miembros más relevantes del Gobierno, y las posteriores acusaciones de alzamiento con violencia, rebelión, es tan fuerte que no cabe escapar a la sensación de que nos encontramos ante una profunda anomalía política y democrática. Ignacio es director del Instituto Carlos III Juan March de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor de Ciencia Política en la misma universidad. Entre sus libros se encuentran Más democracia y menos liberalismo y Años de cambios, años de crisis, 8 años de gobierno socialista. Gracias, Ignacio, por esas palabras en Infolibre, por las que dirás ahora y por estar aquí también. Luego profundizaremos además en esa reflexión que escribías hoy tan acertada como siempre, además. He de decir que he tenido que resumir los currículums, porque si no estaríamos aquí toda la tarde. Así que espero haber acertado con mi criba. Daniel Innerarity, como Diana, es candidato a las elecciones del 26 de mayo al Parlamento Europeo. Representa a Yeroa Bai y será el número 4 en la lista que encabeza el PNV, en la que participan también, y esto de verdad que es una gran noticia, que se alíen las fuerzas, Coalición Canaria, Compromiso por Galicia, ahí estamos, Proposta per les Illes y Demócrates Valencians. Daniel es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Iker Basque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Entre sus últimos libros cabe destacar y recomendar Un mundo de todos y de nadie, La democracia del conocimiento, La humanidad amenazada, Gobernar los riesgos globales, escrito con Javier Solana, El futuro y sus enemigos, El nuevo espacio público o La sociedad invisible. De Daniel Innerarity son estas palabras. Ha habido en estos años una explosiva mezcla de ineptitud, pereza y cobardía para aceptar el desgaste de nuestra arquitectura institucional y proceder a las correspondientes reformas. Se siguen manejando conceptos vetustos, incapaces de entender los cambios generacionales que han tenido lugar, y algunos parecen, además, desconocer las lecciones más elementales de psicología colectiva. Y ahora, vuestros son los micrófonos. Muchísimas gracias. Diana, si quieres empezamos por ti. ¿Yo? Bueno. Bueno, yo para hablar de este libro, así de entrada, hacer una pequeña introducción, como nos has pedido, no puedo hablar que más de temas personales. Es uno de los libros que Raúl ha escrito diversos libros en estos últimos años y siempre he leído desde la primera versión hasta la última, y este me ha sido imposible, porque un libro escrito desde la cárcel, cuando es tu marido el que lo está escribiendo, pues cuesta muchísimo afrontarte a él. Lo dejé en manos de gente muy próxima y yo ya lo leí totalmente editado y me puse a leerlo. Pensar que, y lo he dicho varias veces, en este libro hay más palabras de las que me ha podido decir en este último año de prisión, y he pasado más tiempo con este libro que con él. O sea que es un libro que cuesta de leerlo. Pero como ya han pasado unos meses desde que se presentó, porque en catalán salió ya hace unos cuantos meses, pues lo he podido releer y entrar más en el contenido. Pero es verdad que es un libro que yo he descubierto cosas que él ha vivido dentro de la cárcel, las he descubierto a través del libro y no a través de estos pequeños tiempos que tenemos en los vis-a-vis. Y convivir con el sistema penitenciario pues siempre es difícil, porque tenemos 4 horas al mes, 2 horas yo y 2 horas con mis hijos para ver a Raúl. Dicho esto, no es un libro triste, es un libro que está lleno de esperanza, como dice bien el libro, y está lleno de esperanza para los que vivimos muy de cerca y para los que lo podáis leer con un poco más de distancia, porque es un libro que entras en cómo hemos vivido los catalanes empezar este camino que empezamos a andar de hace tiempo, cómo lo estamos andando ahora, y Raúl tiene esta mirada larga, como dice bien el dibujo, que te da proyección de cómo tenemos que seguir andando. Supongo que entramos más a fondo luego y ya vamos hablando. ¿Sí? Daniel.
Bueno, efectivamente esta es una presentación muy rara. Yo creo que Raúl tenía que estar aquí. Este libro no lo tenía que haber escrito, no tenía que haber pasado las cosas que han pasado. Me refiero no a sus reflexiones políticas, que lo podía haber hecho, ya lo había hecho en Som, una nación europea, el año 2004, sino la vivencia suya de la cárcel. Y yo creo que estamos ante un documento de un enorme fracaso colectivo. Un enorme fracaso colectivo donde hay muchas responsabilidades de mucha gente, de unos más que de otros, pero algo que no hemos sabido resolver de una manera civilizada, democrática, como se correspondería al tipo de sociedad que decimos que somos. Su lectura me ha recordado las 3 horas que pasé con él y con Oriol Junqueras en Lledoners. Una experiencia muy agridulce, porque nos teníamos y nos tenemos afecto personal, pero al mismo tiempo era una experiencia triste, ¿no? Yo no he dejado ningún día de acordarme de aquello y ahora me estoy emocionando. Ignacio, luego retomamos, no te preocupes. Bueno, vamos a intentar levantar un poco el ánimo. Como para mis compañeros en la mesa, esta es una presentación muy rara, un poco insólita. Voy a explicar un poco brevemente por qué estoy aquí, yo creo. Bueno, aparte de porque me han invitado, por supuesto, y estoy muy agradecido y muy honrado de compartir la mesa con Ana, con Diana y con Daniel. Pero creo que la razón última tiene que ver con una invitación extraña que me llega en verano del año pasado, en verano del 2018. Un colega académico me dice que Raúl Romeva, al que yo no conocía de nada, le gustaría conocerme. Y él estaba todavía en Extremera cuando me hacen la invitación, pensando que no está tan lejos de Madrid. Y cuando se tramita la visita, pues lo trasladan a Lledoners, y una vez que estaba ya en Lledoners no iba a dejar de ir porque estuviera allí, ¿no? Entonces me cogí un ave para allá y le conocí detrás del cristal y a través del altavoz. Y me dijo, tenía muchas ganas de conversar con alguien que no estuviera en Cataluña, con alguien con el que pueda confrontar ideas desde el respeto mutuo, desde un aprecio mutuo, pero que podamos intercambiar argumentos. Bueno, fue imposible porque estuvo los 50 minutos hablando con una energía desbordante y yo me limité simplemente a escuchar y a quedarme allí recibiendo todo aquel caudal de reflexiones sobre su experiencia y sobre lo que había pasado en Cataluña. Me demostró entonces, y lo demuestra también claramente en el libro, algo que es bastante frecuente en los casos de prisión, que es que algunas personas se hunden, pero otras sacan lo mejor de su fibra moral. Es decir, aquellas personas que tienen una fibra moral sólida, en las circunstancias muy difíciles de la cárcel, se vienen arriba, se crecen y dan lo mejor de sí mismo. Yo creo que este libro testimonia esa dimensión de Raúl, a quien ya digo, conozco simplemente de 50 minutos a través de un cristal. Todos tenemos algunas aficiones inconfesables. Yo una de ellas, durante muchos años me he dedicado a leer vidas de comunistas reprimidos en el siglo XX. Son unas vidas tremendas, algunas de ellas, pero tremendas. Algunos viviendo en países comunistas y otros viviendo en países capitalistas, ¿no? Pero todos ellos tuvieron unas existencias brutales. Y una de las cosas que impresiona es cómo, cuando uno tiene unas convicciones sólidas, y no es que yo las comparta, las convicciones del comunista clásico, ni mucho menos, pero cómo cuando una persona tiene estas convicciones bien asentadas, resiste los peores órdagos que te pueda dar la vida, ¿no? Entonces, a mí el libro de Raúl me ha impresionado por la lucidez con la que habla, por la entereza moral con la que habla y sobre todo porque no hay rastro ninguno de resentimiento ni de amargura en las páginas del libro. Y esto yo creo que es algo admirable. Y a mí lo que más me ha interesado del libro, lo contaba en un artículo que ha salido hoy en Infolibre, porque me he adelantado un poco con la intención de darle más publicidad a este acto, lo que más me impresiona del libro
es este esfuerzo denodado que él hace en tratar de ponerse en la piel de quienes no piensan como él. Y puede parecer algo demasiado básico, pero realmente este mínimo ejercicio de empatía hacia quien piensa de manera diferente, si se generalizara, haría mucho más fácil de resolver el problema enquistado de la relación entre Cataluña y España. En este sentido, claro, Raúl en el libro está ejerciendo lo que llamamos en teoría democrática el principio de reconocimiento mutuo, que es lo que se está perdiendo no solo en España, sino también en otras muchas democracias. Esta capacidad de ser capaz de reconocer legitimidad a la persona que piensa diferente de ti. En este sentido, a mí, claro, después de haber visto el debate de los candidatos por Barcelona que organizó La Vanguardia la semana pasada, yo rogaría que estas páginas fueran leídas, por ejemplo, por Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? La número 1 del Partido Popular. No, lo digo en serio, no es broma, vamos a ver, porque la tesis fuerte de Cayetana Álvarez de Toledo es que quienes defienden la independencia de Cataluña son antidemócratas. Son antidemócratas. Son supremacistas, están cometiendo un error tremendo de convicción política y por lo tanto son antidemócratas. Bien, es imposible comunicarse con alguien, es imposible intercambiar argumentos si uno piensa del otro que es un antidemócrata. Este libro demuestra que el independentismo podrá estar más o menos acertado, podrá estar más o menos equivocado, pero Raúl Romeva y muchos de los que defienden las mismas tesis que él son demócratas. Esta es la convicción principal que sale del libro. Si alguien como Cayetana Álvarez de Toledo fuera capaz de leer estas páginas, con un mínimo de decencia moral no podría seguir defendiendo que los independentistas son antidemócratas y que los independentistas han cometido un golpe de Estado en España. Eso yo creo que es la lección básica que puede extraerse del libro, que Romeva, a diferencia de sus rivales, está intentando entender qué pasa por la cabeza de aquel que no es independentista y qué puede hacer él y su partido para tratar de ganar, para tratar de persuadirle, para tratar de convencerle de que hay un proyecto que vale la pena. No sabemos si esta estrategia política tendrá éxito o no, no sabremos nunca, vamos, no sabemos de momento si en algún momento el independentismo será una fuerza imparable en Cataluña. Yo personalmente, como estudioso de este tipo de procesos, creo que eso no va a suceder, por motivos históricos muy complejos que no me interesa ahora destripar aquí. Creo que no va a suceder, pero me parece totalmente legítimo que mientras se haga mediante procedimientos democráticos se respete y se tolere que eso suceda dentro de un país. Y lo que ha sucedido en España es que no hemos sido capaces de entender que por mucho que a muchos les desagradara la posibilidad o la demanda de independencia por parte de Cataluña, eso debía tratarse como cualquier otro asunto dentro de la democracia, es decir, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo. Y como no se ha hecho así, como no se ha respetado el principio de tolerancia mutua, se ha estrechado enormemente el campo de la política, se ha estrechado enormemente la posibilidad de establecer compromisos de fuerzas distintas y hemos acabado en esta solución, a mi juicio, intolerable, en la que la parte más fuerte ha encarcelado a los líderes de la parte más débil. Esto no quiere decir que la parte débil tenga razón. Eso es un asunto abierto y cada uno tendrá sus opiniones. Yo tengo también muchos motivos de crítica hacia lo que sucedió en Cataluña en otoño de 2017 y creo que se cometieron excesos que eran realmente innecesarios y que han sido contraproducentes para el propio movimiento independentista. Pero eso es al margen. La cuestión está en si estamos hablando entre demócratas o no estamos hablando entre demócratas. Hoy en el artículo de Infolibre, que como era de esperar, pues ha producido algunas descargas fuertes, yo afirmaba que son, y lo ha mencionado Ana, que son demócratas, tan demócratas como los que no son independentistas. Y esa simple afirmación ha llevado a algunos lectores a insultar, a rasgarse las vestiduras, a escandalizarse. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de superar en algún momento. Tenemos que ser capaces de superar que estamos hablando en los mismos términos, es decir, que somos comunidades políticas abiertas en las que podemos defender este tipo de posiciones sin necesidad ni de insultarnos y, por supuesto, sin necesidad de encarcelarnos, porque no había ninguna necesidad de llegar hasta este punto. Desde la perspectiva demócrata radical de Romeva, en el libro queda claramente de manifiesto que se llegó demasiado lejos sin contar para ello con el apoyo popular suficiente.
y en el libro hay un esfuerzo evidente de intentar reconducir la lucha política o la estrategia política del independentismo hacia una mayor persuasión, hacia un mayor convencimiento de todos aquellos que no están en esas tesis ahora mismo, dentro de Cataluña. Y plantea hacerlo proponiendo o invitando a la gente a que participe en un proyecto democrático muy ambicioso. Un proyecto muy ambicioso consistente en una democracia horizontal, en una democracia con una cohesión social fuerte y en una democracia con niveles de bienestar elevados. A mí me resulta atractivo también ese proyecto, no para Cataluña, me resulta también atractivo para España. Ojalá que también España pudiera aspirar a tener ese tipo de democracia. Lo que me interesa es esa reflexión con cierto elemento autocrítico por parte de Romeva, porque invita a reconducir las relaciones políticas que se han degradado tanto entre Cataluña y España, invita a reconducirlas a parámetros democráticos. Y ya digo, lo hace sin reproche ninguno, lo hace sin apelar a su propio sufrimiento, a la propia condición de privación de libertad en la que se encuentra. Lo hace simplemente apelando a los ideales democráticos, al futuro de su nación, de la nación catalana, y apelando a la gente a que reflexione y debata sobre esta cuestión de manera completamente abierta. En realidad costaría poquísimo, yo creo, contribuir entre las distintas fuerzas a establecer un marco de diálogo mínimo. Antes he mencionado esta cosa de Álvarez de Toledo que dice que el independentismo es antidemocrático, ¿no? Bastaría quitar esa afirmación para ya avanzar mucho. Si además, por ejemplo, Inés Arrimadas abandonara la tesis de que el conflicto catalán es solo un conflicto entre catalanes que no involucra a España, como dijo en el debate de La Vanguardia, y reconociéramos que hay conflictos dobles, que hay conflicto entre Cataluña y España y que hay un conflicto también dentro de Cataluña, también avanzaríamos. En general, también avanzaríamos si el Partido Popular dejara de decir y dejara de afirmar constantemente, igual que Ciudadanos, que en Cataluña se ha producido un golpe de Estado. Si más bien reconociéramos que lo que ha sucedido es una crisis constitucional en la cual las reglas de juego dejan de ser operativas y se produce una crisis política, también ganaríamos mucho para poder empezar a plantear un diálogo racional entre las partes. En fin, yo creo que con que cada uno de quienes, también al mismo tiempo por el lado de los independentistas, si se dejara de tomar como un dogma de fe que la autodeterminación es un derecho inalienable y que eso es una cosa que se debe discutir y se debe negociar y transar con la otra parte, también ganaríamos mucho. En fin, lo que estoy sugiriendo es que con que cada una de las partes renunciara a algunas de sus posiciones más intransigentes, sería relativamente fácil establecer vías de acuerdo y de diálogo. Sobre todo teniendo en cuenta que este no es un conflicto en el que intervengan consideraciones materiales fuertes. Por supuesto que hay mucho en juego en torno a los recursos fiscales del Estado, etcétera. Pero en el fondo, en última instancia, este es un conflicto que tiene que ver más con creencias políticas, con identidades y con proyectos de futuro. Por lo tanto, debería ser más fácil, deberíamos ser todos más capaces de poder hablar abiertamente del asunto sin necesidad de llegar a posiciones cerriles y a posiciones que no reconocen la legitimidad del otro. Por eso, a mí el libro me ha resultado en algunos momentos incluso estremecedor por la lucidez con la que plantea que es necesario avanzar en la dirección que sea, siempre tomándose las reglas de la democracia con la seriedad máxima. Y esa es la apuesta que hay en el libro y es la apuesta que si todas las fuerzas políticas siguieran, el conflicto ahora mismo podría abrirse hacia desarrollos más prometedores que los que hemos visto en los 2 años que llevamos, que son realmente desoladores, como desoladora es la situación del propio autor que no ha podido estar aquí. Así que yo no sé cómo podría hacer Diana o la editorial o lo que fuese para hacerle llegar el libro de la manera más simpática posible a los líderes políticos, pero una vez que lo reciban, si se atreven a leerlo, no podrán sustraerse al mensaje que hay, porque es una invitación a resolver el problema desde dentro de la democracia, no desde fuera como estamos haciendo en estos 2 años para desolación de muchos en Cataluña
y de unos cuantos en España. No tan pocos como creemos, pero menos de los que nos gustaría. Muchas gracias. Daniel, no sé si quieres terminar tu reflexión. Perdonad que haya hecho el ridículo tan estrepitosamente. No, al revés, al revés. Ahora me voy a poner, en modo académico y voy a parecer un vasco a partir de ahora, y no como hasta ahora, ¿no? Bueno, yo en cambio cuando estuve con ellos ahí en Lledoners no paré de hablar, escuché un poco pero no paré de hablar porque me dijeron ayúdanos a reflexionar. Luego he visto en el libro, que ya estaba escrito cuando yo fui, pero he visto en el libro y he entendido por qué. Porque este libro es un libro profundamente reflexivo, ¿no? Y yo lo he leído desde esa perspectiva y quería llamaros la atención sobre algún pasaje, ¿no? Es un libro muy valiente. Aquí dice, una vez dentro de la celda en soledad, podría haber optado por cerrar filas, pero he hecho lo contrario, abrazar la duda y la amplitud. Esto es buenísimo, ¿no? Aquí no hay un ajuste de cuentas y habría motivos para el resentimiento, ¿no? Sino que lo que hay es aprovechamiento de una penosa situación para reflexionar, ¿no? Es lo único bueno que tiene tanto tiempo aislado en una prisión, ¿no? Dice en otro lugar, constato que no es la velocidad lo que más inquieta a la gente que nos escribe, sino la necesidad de contar con un rumbo determinado, un destino claro, un punto en el horizonte donde fijar la mirada. Yo creo que en el mundo soberanista, donde tengo muchos amigos, por cierto, se abre un momento de reflexión. Yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo tiene que hacer una reflexión, ojalá la haga, pero a mí no me ha invitado a que le ayude, ¿no? Y en cambio mis amigos catalanes sí, ¿no? Y yo os voy a decir aquí con toda honestidad lo que yo pensé y lo que yo les transmití a ellos y que va en paralelo, bastante paralelo con cosas que me he encontrado en el libro, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que hacer política. Y hay que hacer política, y hacer política significa que hay que distinguir con claridad las aspiraciones máximas, a las que no hay por qué renunciar, de las posibilidades reales donde uno juega, en fin, generalmente en condiciones de profunda desigualdad, además, porque no hay que ser ingenuos, ¿no? Me llamaba la atención una frase en la que dice Raúl, y aquí viene la advertencia, constato a menudo cómo hay un tipo de activismo que se preocupa más de reforzar su propia identidad reivindicativa que de obtener resultados. Yo creo que detrás de esto hay una experiencia vital, una experiencia práctica, una gran racionalidad, ¿no? ¿Cómo conseguimos evitar esa tentación de los gestos improductivos que se pueden dar en el mundo de la reivindicación nacional o en el mundo de otro tipo de reivindicaciones? Sustituir las políticas, los avances por gestos. Y además, como hoy en día la política se ha gesticulizado, espectacularizado notablemente, hay gente que se puede sentir satisfecho ya con eso, ¿no? Yo creo que Raúl quiere formar parte de la solución y no del problema en unos momentos en los cuales hay mucha gente que vive parasitando de problemas que si se resolvieran implicarían su desaparición como agentes políticos. No voy a poner ejemplos, pero a todos se nos pueden ocurrir. Mucha gente que dice, esta persona no haría carrera política si no fuera porque existe este problema. Y es más, está interesada en la pervivencia de ese sistema porque si no, no sería nadie, ¿no? Yo creo que esa es la gran división que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? Y otro asunto, por ejemplo, que me parece muy interesante, Ignacio ya lo señalaba antes, ¿no? Yo creo que parte del embrollo en el que hemos terminado ha tenido que ver con la minusvalorización del adversario. Una persona que fue ministro del Partido Popular, me la encontré cuando empezaba el proceso aquí en el Congreso de los Diputados y me dijo, oye Daniel, ¿tú no crees que esto de que está pasando en Cataluña es un suflé?
Yo le dije, hombre, yo no tengo grandes instrumentos, vosotros tenéis el CIS, tenéis el CANO, tenéis un montón de instituciones, examinarlo, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que esto es un asunto, no, esto ya verás, esto bajará y tal, ¿no? Bueno, pues lamentablemente me ha dado la razón el tiempo, ¿no? Yo creo que unos y otros pensaron que el otro no haría aquello que amenazaba con hacer. Convocar un referéndum de autodeterminación o aplicar el 155. Y nos hemos encontrado en una carrera, carrera del gallina, si se quiere, cuyos resultados pues están a la vista de todos, ¿no? Y la experiencia final, dos cosas quería decir, ¿no? La experiencia final es de que aquí se ha producido un gran empate, un empate muy desigual, porque hay gente que está en la cárcel y gente que no está en la cárcel, pero citando a Mandela, dice Raúl, ninguno de los antiguos enemigos ha vencido al otro. Yo no sé si esto se arreglará, se conllevará o se seguirá pudiendo, pero desde luego si algún día se arregla será a partir de la experiencia de que el otro es inaniquilable, o no sé cómo se diría, ¿no? El otro es invencible, no se le puede suprimir al otro. Y lo digo además esto en la doble dirección, porque yo creo que el único enfoque honesto e inteligente que podemos tener ante este asunto es, sin que esto signifique una equidistancia simétrica, entender que tiene que haber una reciprocidad. Ignacio lo decía en términos de reconocimiento, ¿no? Charles Taylor, un filósofo canadiense, quebecois, al que yo admiro mucho, decía, hay ciertos conflictos que se enquistan porque los sueños de unos coinciden con las pesadillas de los otros. Las aspiraciones que unos pueden tener las traducen los otros en términos de una pesadilla terrible. Bueno, esto yo creo que vale en las dobles direcciones de los conflictos políticos. ¿Cómo conseguimos que el otro no tenga demasiadas pesadillas? Seguramente hay cosas que son muy difíciles de conseguir, pero a lo mejor hay algunas que están en nuestras manos y yo creo que en este libro hay algunos instrumentos para realizar ese proceso de reflexión acerca de cómo intentar, por un lado, lo que dice Raúl, conocer y comprender la mirada de los otros, todo ese ejercicio de empatía que realiza a lo largo del libro. Y por último, ¿cómo conseguimos, esto puede parecer una cosa pequeña, pero a mí me parece que es importante, ¿no? ¿Cómo conseguimos reducir los miedos de los otros? O sea, ¿cómo conseguimos trabajar en lugar de... Lo digo esto en medio de una campaña electoral en que va a ser exactamente lo contrario, ¿no? Pero ¿cómo conseguimos, en lugar de alimentar el miedo del otro porque eso nos da votos o nos da prestigio o nos da poder, cómo conseguimos hacer exactamente lo contrario, ir contra nuestra intuición? Desinflar el miedo del otro. Desinflar el miedo del otro que tiene a que el conflicto de Cataluña se resuelva de una manera democrática. A lo mejor desinflar el miedo de España, a la que yo veo mucho más débil de lo que probablemente ella se siente a sí misma, a que una articulación del poder completamente distinta, plurinacional, llamémosle como queramos y además hagámoslo al ritmo de lo que la gente quiera, eso no va a debilitar nada, sino que probablemente va a fortalecer a aquellos que tienen una identidad española y un aprecio por la continuidad histórica de España, ¿no? Pues nada más. Muchas gracias. Bueno, es efectivamente el libro de Raúl Romeva, un libro pues, que invita a la reflexión a futuro y que probablemente podría orientar a más de uno sobre los pasos a dar a partir de ahora. El problema es el momento en el que estamos, ¿no? Estamos en un momento donde la política en esta cuestión ha sido completamente apartada porque estamos en un momento de juicio, muy mediático, con un encarcelamiento preventivo previo, con los autos del juez Llarena insistiendo en el delito de rebelión, con el 1 de octubre y las cargas policiales que nos dejaron a todas la impronta en la vista. Entonces, claro, parece como si la política se tuviera que detener completamente hasta que ese juicio pase. Me gustaría preguntaros por el juicio en sí mismo.
¿Cómo lo veis? Yo al principio he estado enganchada al juicio, desgraciadamente no lo puedo ver entero. Ahora es verdad, lo comentábamos al entrar, que me he desenganchado un poco más con el tema de los policías y demás. ¿Cómo veis el juicio y qué esperáis de él? Porque claro, normalmente la respuesta a esta pregunta es: esta gente está condenada ya, probablemente. Lo único que queda aquí es saber es si habrá de rebelión o no. Diana, ¿empiezas tú? Difícil. Bueno, empezaría por la declaración de Raúl, que acabó diciendo: algún día alguien ha de traspasar esta carpeta incómoda donde tiene que estar y donde no tendría que haber salido, que es la política, ¿no? Y le pide a los jueces: vosotros sois unos de los que los podéis hacer, dejar el juicio y pasar esto a la política. Evidentemente, el juicio empezó y está siguiendo, porque ya llevamos 9 semanas. Y lo que queda. Y lo que queda. Sí que es verdad que desde nuestro entorno pues es difícil creer en una sentencia justa cuando has tenido una instrucción injusta, y esto es muy difícil verlo. Pero sí que es verdad que un día esto va a tener que volver a la política, sea con la sentencia. Esto no va a acabar judicialmente. Por muchos años va a tener que volver. Algunos de los que habéis nombrado, o partidos de los que habéis nombrado, que no quieren ni hablar del tema y solo hablan de sentencia porque hubo rebelión, empezaron a hablar muy pronto de un indulto, y al final estamos otra vez en la política. Yo creo que sea cuando sea, y espero que trabajar para que sea más pronto que tarde, para encontrar esta mirada del otro, que humanizar al otro puede ser la solución de la pregunta que decías, humanizar al otro y al final buscar una solución en la que, o yo trabajaré para esto, para que ganemos todos y no pierda nadie, ¿no? Porque estaré intentando buscar una solución para que el otro pierda, aquí no salimos, nunca la encontraremos. Pues va a ser la que nos dará una solución a la situación personal y a la situación política. Pero el juicio yo creo que tiene difícil solución. Hoy vengo del juicio, he estado en la mañana en el juicio y tiene difícil solución porque están siguiendo con el relato de la rebelión. Y día tras día, con los 125 guardias civiles que están testificando, sin poder poner las pruebas que se tienen documentales para poder contrarrestar en el mismo momento. Esto nos pone en un momento del juicio en que el relato de violencia sigue estando en la opinión pública o en quien pueda seguir el juicio. Vamos a ver cómo sigue evolucionando, pero en el momento en que se puedan visualizar todas las imágenes no se va a poder contrarrestar con los testigos, no se va a poder parar y decir: esto es lo que se decía en el Guardia Civil. No vamos a poder hacerlo, esto va a ser en los informes. Difícil solución. La verdad es que el juicio, desde la mirada en mi caso, de la pareja, es desmoralizante, porque no ves un avance ni dentro de la misma situación jurídica. ¿Vienes al juicio habitualmente a verlo cuando puedes o no? Bueno, no me quiero volver a poner triste, pero el juicio nos permite ver a nuestro familiar 15 minutos. Claro. E intento venir, sí, así lo veo un poquito más. Y para el juicio es verdad que también te acerca a su realidad, te hace vivir el momento que se está viviendo él y que está viviendo él intensamente. Entonces te conecta con su vida también, ¿no? Sí, lo vemos además allí detrás de las defensas. No es lo mismo estar allí que verlo desde Cataluña, aunque lo puedas seguir viendo. Pero sí, intentamos estar al día y estar a su lado en estos momentos, sí. Ignacio, el juicio coincide con todo este proceso electoral, que me da la sensación de que llevamos 4 años en campaña, pero coincide con todo este proceso electoral y al parecer el Supremo ha decidido que no se suspenda, lo cual no es habitual, ¿no? Según la norma no escrita del tribunal, que siempre ha decidido no interferir en los procesos electorales. En este caso va a continuar. ¿Cómo crees que afectará ese cruce de realidades que son las elecciones y el juicio contra el proceso? Bueno, el juicio yo creo que es un elemento fundamental para legitimar el discurso del nacionalismo español más reaccionario,
según el cual el conflicto que se ha producido en Cataluña debería asimilarse a conflictos violentos anteriores. Es decir, yo creo que hay un esfuerzo explícito por parte de los partidos de la derecha española de intentar presentar todo el problema que se ha producido con los mismos esquemas mentales que utilizamos a propósito de ETA. Y eso a mí me resulta bastante evidente. No es una cosa solo de España. Yo en esto he hecho un poco de investigación comparada y los países que han sufrido campañas largas de terrorismo luego sufren durante mucho más tiempo las secuelas del tipo de confrontación política que eso genera. No soy un experto en absoluto, pero sí he intentado comparar un poco cómo son los debates públicos en Colombia, que ha tenido desde el año 64 una guerra civil continuada, en Israel, que ha tenido también un problema de violencia armada durante muchos años, y en España, y hay algunas similaridades asombrosas, ¿no? Entonces, una de las principales víctimas de los conflictos violentos es el principio de tolerancia o reconocimiento mutuo al que antes hacía referencia y del que también ha hablado Daniel. Eso cuesta muchísimo. Es decir, una vez que se ha producido violencia letal, es muy difícil que esas actitudes que se enquistan consigan abrirse al principio de reconocimiento mutuo. La tentación para la derecha es muy clara. La tentación para la derecha es utilizar toda la escenografía del discurso, del juicio y los discursos que allí se pueden escuchar como una confirmación de que el independentismo catalán es asimilable a ETA y que ha sido violento, igual que lo fue ETA, y que por lo tanto las soluciones tienen que ser del mismo género. En este caso no es terrorismo, evidentemente, es rebelión. Entonces se produce ahí una triangulación entre la experiencia que hemos tenido del terrorismo en España con el único caso de rebelión que hemos tenido real en nuestra democracia, que es el 23 de febrero, y la crisis catalana de octubre del 17, ¿no? Y lo estamos viendo en la manera en que plantean las cosas tanto Pablo Casado como Albert Rivera, ¿no? Rivera ya ha llegado claramente a decir que es que el gobierno, por el mero hecho de estar dispuesto a reunirse con el presidente de la Generalitat, está rompiendo la Constitución, ¿no? Está rompiendo el orden constitucional y, por lo tanto, es un partido que queda extramuros del bloque constitucional político, ¿no? Esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque lo que estamos haciendo es asimilar un conflicto que afortunadamente se ha desarrollado sin violencia ninguna, salvo la que pudimos observar el 1 de octubre por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, se está asimilando a conflictos de naturaleza violenta, ¿no? Y se están reproduciendo los mismos esquemas mentales de intransigencia y exclusión que pudieron tener su virtualidad y su funcionalidad en un contexto mucho más duro, como era el contexto del País Vasco y que Daniel conoce bien, y se están aplicando ahora en el caso catalán. Y entonces aquí se produce una realimentación entre las tesis del Supremo y las tesis de la derecha que son letales para el funcionamiento de la política, porque realmente lo que hacen es estrechar el margen de lo posible hasta el punto de que los presupuestos generales del Estado no se pueden aprobar porque se está contemplando la figura de un relator en una mesa de negociación, algo de lo que quizá nos pueda hablar más Daniel, porque es parte directamente afectada por esto, ¿no? Pero estamos llegando a ese punto, ¿no? A unos puntos de intransigencia que no veíamos desde los peores años de la campaña de ETA de socialización del sufrimiento que tensó muchísimo la vida política española. Entonces veo que, aunque no sea algo pretendido, pero de facto el juicio está teniendo esta consecuencia que es contribuir a que la derecha política española pueda seguir argumentando que esto es casi un problema de orden público antes que un problema político, ¿no? Que es un problema de castigar a los violentos, castigar a quienes han roto la ley, y romper la ley equivale en última instancia en su esquema mental a ejercer violencia. Sí, mismos esquemas mentales precisamente con su guerra sucia correspondiente y su propuesta de legalización de partidos correspondiente, ¿no? También para los independentistas. Daniel, lo decía Ignacio con la parte del relator. Quizá tú puedas explicarlo mejor porque eres parte
pero no puedo explicar mucho. Vaya, yo que pensé que me iba con la noticia. No, que va, que va. No te Aunque seas preocupes. amiga, no. Lo entendemos. Lo que no. puedas, y lo del juicio sí que me Sí. interesa muchísimo. Vamos a ver, es verdad que ahora estamos en un tiempo apolítico, pero tampoco esto representa ninguna novedad especial, porque tenemos un problema de naturaleza política que lo hemos intentado o lo han intentado arreglar en términos de orden público o dándoselo a los jueces. Claro, darle a los jueces un asunto como esto es que los jueces no tienen instrumentos, iba a decir pobres jueces, ¿no? O sea, es que los jueces no tienen instrumentos para, como la Guardia Civil no tiene instrumentos para resolver un problema que tendría que tener otro tipo de cauces, ¿no? Cuando esos cauces, que es lo que te dice cualquier soberanista catalán, ¿no? Te dice, bueno, es que cuántas veces hemos intentado esa mano tendida, ¿no? Y no ha sido posible, ¿no? Incluso un miembro del Partido Popular, que no puedo decir el nombre, me dijo, ay, si hubiéramos aceptado la propuesta de Mas, una de las dos que hizo así a Rajoy, ¿no? Y fue despedido de una manera brutal. Si hubiéramos sabido que esto iba a tener el resultado, ¿no? Claro. Bueno, los vascos tenemos una experiencia triste, muy triste en el tiempo, pero nos ha enseñado alguna lección. Y una de las lecciones que nos ha enseñado es que el Estado español puede ser lo poco democrático, o tener la cultura democrática cutre, que digamos, lo que sea. Pero si hay que responder, responde. Y nosotros hemos visto ilegalizar un partido y no pasó nada. Hemos visto cerrar 2 periódicos y no pasó nada. Hemos visto torturar, hemos visto montar el GAL, hemos visto meter gente en la cárcel que luego el Tribunal de Estrasburgo ha dicho que no había tenido un juicio justo. Y no pasa nada. Entonces yo he visto en este proceso también un punto de ingenuidad en relación con el tipo de respuesta que el Estado previsiblemente iba a dar, ¿no? Y 2 cosas nada más, ¿no? Sobre esto. Bueno, yo no soy jurista, no sé cómo va a salir esto. Yo sigo a José Luis Martí, las crónicas que hace, que para los que no somos expertos nos viene muy bien. Yo creo que el gran problema es cómo justifican la prisión preventiva. O sea, yo creo que ahora mismo el lío lo tiene el Supremo, que estarán pensando cómo, con las pruebas que tenemos, que evidentemente no dan para muchas películas, justificamos, no dejamos tan mal al juez instructor y a nosotros mismos y explicamos que han estado en prisión, ¿no? Si esto era una bobada, ¿no? O sea, tienen que decir algo. Entonces, de alguna manera, es una trampa que yo no sé muy bien cómo la van a resolver. Yo estuve en Cataluña hace poco y estoy hablando con gente así, y alguno me decía, incluso en términos optimistas, me decía que, en fin, y se cruzaron las apuestas de si esto se podía resolver de una manera, digamos, con una salida relativamente rápida de la cárcel, ¿no? Y había gente que merece autoridad en el tema y que decía que el tipo de condena previsible y los años pasados en la cárcel, en fin, nos podía poner en un horizonte bastante rápido de salida de la cárcel, pero no lo sé, no soy un experto, ¿no? Y una cosa sobre el tema de la estrategia de la derecha, ¿no? O sea, yo creo que la derecha en esto, lleva mucho tiempo poniendo una línea roja cada vez más, no sé, más cercana a ellos, ¿no? Yo recuerdo cuando, para mí, ¿sabéis aquello de cuando se jodió el Perú, no? Pues ¿cuándo se jodió la Constitución? La Constitución se jodió en el momento en que empezaron gente a designarse a sí mismos como constitucionalistas, cosa que no tiene ninguna lógica. Una Constitución no representa a nadie, ni nadie la representa, ¿no? Y es un marco, ¿no? Y a partir de ese momento empezó un juego, en Euskadi lo vimos muy claramente, a cómo aquello empezó, tal, y ahora mismo ya no es constitucionalista casi nadie, salvo Vox, ¿no? O sea, a cómo ha habido una estrategia de estrechamiento del marco constitucional, tanto en el plano concreto de la interpretación, como en el plano de la cultura política, si es que eso se le puede llamar cultura política, según la cual es un instrumento de exclusión cada vez más fuerte, ¿no? Perdona.
A mí me gustaría sí que también reflexionásemos sobre bueno, para mí yo creo que es un puntal definitivo, pero que quizá ha pasado más desapercibido por su propio papel, ¿no? Y porque parece que últimamente optamos más por esconderlo, o opta más por esconderlo, que es el papel de la monarquía, de la corona, del rey, en todo este conflicto, que yo creo que ha sido fundamental para el desenlace. Y, sin embargo, se escapa más de lo que debería de todos los análisis, multitud de ellos, que pueblan los medios de comunicación y todos los periódicos de este país durante este juicio. ¿Cuál es vuestra percepción y cuál es vuestra opinión, criterio, sobre el papel de la monarquía en todo esto? ¿Y cómo va a quedar la monarquía cuando este juicio termine? Si realmente va a salir otra vez indemne de todo. Estamos soplando. Pero es verdad o no es verdad. Yo no tengo ningún problema en decir aquí lo que yo pienso de esto, ¿no? Yo creo, bueno, tampoco voy a descubrir... No sé si nos está grabando Villarejo, pero no creo que haya ningún problema. Yo creo que ya nos conoce. Yo creo que no digo nada nuevo si digo que el discurso del 3 de octubre, ¿no? El 3 de octubre fue el gran punto de inflexión, ¿no? Yo he tenido ocasiones de hablar con él antes personalmente y hablar sobre el tema de Cataluña y otros temas, pero concretamente sobre el tema de Cataluña. Y yo creí percibir en él, confieso mi ingenuidad, alguien con un deseo de ser parte de la solución, al mismo tiempo con una conciencia de sus limitaciones de tipo constitucional, sí, por supuesto. Que también insistía mucho en eso, ¿no? Pero para mí la actuación del día 3, ya con algún precedente, el discurso de Navidad del Palacio Real, no sé si fue el año pasado o el anterior, ya indicó que ahí había un cambio de figura y además yo creo que incluso un cambio de tipo constitucional. Para eso sí que no está autorizado constitucionalmente, para tomar parte para tomar partido, ¿no? en aquel asunto, ¿no? Y entonces, y luego la otra cosa que tiene que ver con esto, yo creo que, no sé si recordáis aquel titular de la primera página del País en el que se decía lo que fue el 23F para Juan Carlos lo va a ser Cataluña para Felipe, ¿no? Yo creo que el que ideó ese discurso, que sé quién es, y lo firmaba, ¿no? Y sobre todo el que se lo creyó, cometió un gravísimo error, porque es verdad que el rey podía haber sido un elemento clave en la solución, pero yo creo que a partir de ese momento optó por representar a una parte nada más de los catalanes. Y además me parece muy significativo también en la propia retórica y la propia trifulca política, el rey se puso en ese momento, que hasta ese momento no había sido especialmente vulnerable a la balacera, como dirían los mexicanos, en la que estábamos, se puso en medio de las balas, ¿no? Balacera mexicana, sí. Podía haber mantenido otra posición, ¿no? Y yo creo que eso es difícilmente recuperable. Yo ya no sabría qué... La figura del rey es difícilmente recuperable, No, como lo ha sido hasta el 3 de octubre, digamos. Que es difícilmente recuperable como parte de una solución en Cataluña, en estos momentos. O sea, como fue su padre en el 23F o como la impresión que quedó de que fue su padre en el 23F. La comparación con el 23F no puede ser más desafortunada una vez más, ¿no? En el caso del 23F es evidente que el rey tenía que defender el orden constitucional frente a una amenaza golpista, ¿no? Claro. Pero aquí no se trataba de eso, no se trataba de frenar un golpe de Estado porque no había golpe de Estado. Entonces, ¿qué podía hacer el rey? Bueno, evidentemente todos conocemos el discurso del 3 de octubre que legitimó y dio rienda suelta a las peores pulsiones del nacionalismo español, que durante décadas había sido un nacionalismo bastante civilizado, con raíces constitucionales, con raíces liberales, pero que a partir del 3 de octubre pues empieza
a salirse del cauce que había tenido en décadas anteriores. A mí, de hecho, me interesa más que el discurso del 3 de octubre, que es muy conocido, el discurso que dio hace un par de meses en el Teatro Real aquí en Madrid, sí, en un congreso internacional jurídico un tanto fantasmal, porque no era tal congreso internacional. Bueno, al final era mucho menos de lo que la prensa más cortesana quiso transmitir. Porque lo condecoraban, ¿no? Sí, lo condecoraban. Entonces decía que esa condecoración solo se había dado a Mandela, a Churchill y a una tercera persona, un jurista francés, que fue autor de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Sí, Kazan. Y luego era todo mentira, todo aquello, ¿no? Pero bueno, al margen de este tipo de mistificaciones, lo interesante es lo que dijo el rey en ese discurso, que entró más en materia que el 3 de octubre. Porque lo que dijo en el discurso del Teatro Real es claramente una afirmación de parte, que es que no puede haber conflicto entre el principio de legalidad y el principio democrático. La democracia solo existe en la medida en que está subordinada o sujeta al principio de legalidad. Que es una tesis, que hay gente que lo defiende dentro del mundo del constitucionalismo, dentro de la filosofía política, hay gente que defiende esa tesis. Pero claro, las personas que tienen una visión un poco más amplia de la democracia entienden que en ocasiones, y son ocasiones muy complejas, el principio de legalidad y el principio democrático pueden entrar en conflicto. Y esa es la base intelectual para reconocer la posibilidad de una solución dialogada, una solución negociada entre Cataluña y España. Que en ocasiones puede entrar en conflicto el principio de legalidad y el principio democrático, y eso produce un bloqueo constitucional, que es lo que hace la crisis constitucional de 2017 y que es muy difícil de abordar. Requiere visión política, requiere principio de tolerancia, requiere disposición a la negociación, etcétera, etcétera. Y lo que el rey estaba afirmando en el discurso del Teatro Real es que ese tipo de conflictos, por definición, no existen, no son dables. No puede ser que el principio democrático choque con el principio de legalidad. Esto, a mi juicio, es absurdo. Y en la discusión, en el debate ya de 2 siglos que ha habido en Estados Unidos sobre la tensión entre la Corte Suprema y los poderes representativos, pues se han escrito infinidad de libros sobre los momentos en los que entra en conflicto el principio de legalidad y el principio democrático. Un caso muy famoso, para que luego veamos que en todas las democracias ocurren cosas raras, es en los años 30, cuando Roosevelt está intentando sacar adelante el New Deal con las medidas con los planes de infraestructura, las medidas de protección agrícola, las políticas de defensa de la clase trabajadora, etcétera, etcétera. La Corte Suprema, el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional en el modelo anglosajón, va bloqueando una medida detrás de otra. ¿Qué hace el presidente de los Estados Unidos? Les dice a los magistrados de la Corte Suprema, les dice: les veo muy mayores a ustedes, ustedes se están cansando mucho elaborando tantas sentencias en contra de mis planes, ustedes son 12, para ayudarles vamos a nombrar a otros 12 magistrados, vamos a duplicar el tamaño de la Corte Suprema y yo les voy a nombrar a 12 compañeros suyos que les van a ayudar a redactar las sentencias. A partir de ese momento, eso fue un principio de choque claro entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. A partir de ese momento, los jueces del Supremo fueron como la seda y dejaron de oponer resistencia a los planes del New Deal, y gracias a eso Estados Unidos pudo recomponerse tras el crash del 29, ¿no? Entonces, episodios en los que choca el principio democrático y el principio de legalidad hay múltiples a lo largo de la historia, en democracias consolidadas, en democracias menos consolidadas, y lo que tenemos que intentar es dotarnos de unos principios que nos permitan resolver el conflicto una vez que surge. Y lo que ha hecho el rey es negar la posibilidad de que ese conflicto exista. Es decir, que vamos a decirlo así entre comillas, el desafío constitucional que plantean los independentistas debe resolverse igual que resolvemos cuando se roba un coche en la calle y la policía detiene al ladrón. ¿Qué se hace? Se le mete en la cárcel y se le juzga. Bueno, pero esto no es exactamente como robar un coche, lo que ha pasado en Cataluña. Es una cosa un poco más compleja. Y la manera de abordar esta complejidad consiste en reconocer que a veces ambos principios entran en colisión y tenemos que inventar formas de poder resolver democráticamente este conflicto. Y el rey lo que está negando, al igual que niega la mayor parte de los opinadores españoles, es que ese conflicto no puede tener lugar. Entonces, aquí lo único que hay es un desafío a la legalidad y ese desafío debe castigarse, debe penarse de acuerdo con lo que establece la ley. Pero no hay
motivo para reconocer que hay un problema democrático en el país, ¿no? Eso yo creo que es el punto último de resistencia y cerrazón que impide que las demandas que proceden de Cataluña puedan procesarse democráticamente en el conjunto de España. Y el rey en cabeza. Y el rey a la cabeza, sí. Claro. ¿Te habrá llamado el rey? No. Para preinteresarse por Raúl. Mejor también le tenemos que enviar el libro. Aunque solo sea por pura humanidad, sí, ¿no? Sí. Yo ¿Cómo lo ves? Para no repetirme, pero sí que desde Cataluña, cuando a veces quieres explicar, ¿no?, fuera cómo ha crecido el independentismo, cómo pasamos del 14% en el 2006 hasta ahora, en estos momentos, se tienen que explicar momentos en que hemos vivido estos choques, ¿no?, desde que el Estatut se lleva al Tribunal Constitucional, en diferentes momentos en que crece este sí, pero crece no por nacionalismo o independentismo, sino también porque hay un sector que ya ve que no quiere seguir dependiendo de este Estado español. Y creo que el 3 de octubre fue un shock recibir ese discurso del rey y juntos, si lo juntamos con la violencia que vivimos los catalanes el 1 de octubre en los colegios electorales, fue uno de los días que mucha gente, y yo tengo gente cerca, se vio como otro paso de decir es que no parece que no haya otra solución que sea la independencia. Sé que nos tenemos que entender entre todos, pero yo creo que la violencia ese día y el discurso del rey, si lo juntas, mucha gente que le dio el paso a decir es que parece que no haya otra opción. Y seguramente nos tenemos que sentar y ver todas las opciones que tenemos y ya veremos cuál será. Pero es verdad que fue muy chocante o muy colpidor, ¿no?, que decimos, ver la violencia más después del discurso del rey posicionándose de esa manera y rompiendo otro espacio de salida política que podíamos haber tenido. Sí, porque además habló de la mayoría silenciosa, que luego se demostró que no había tal, porque bueno, Ciudadanos ganó las elecciones y la mayoría silenciosa al parecer no era tan silenciosa. Y el rey se situó con esa mayoría silenciosa a la que apeló en diversas ocasiones, que luego no lo era. No hay rectificación nunca en un rey, en todo caso. Tampoco la hubo, en este caso sigue anclado en su mismo discurso y por esa parte parece ser que no podemos esperar nada. Quizá podemos esperar algo del 80% de catalanes que apoyan que se celebre un referéndum. Yo estoy convencida de que el referéndum tiene que ser sí o sí. Lo que no sé es cómo se articularía. Claro, yo soy periodista, veo que el 8% lo apoya y digo los hechos, pero claro, esto no son los hechos. ¿Cómo lo veis? Yo creo que hay una cierta mitologización del referéndum. Lo que es democráticamente inevitable es que haya una palabra, haya una expresión de la voluntad popular catalana. Eso puede tener lugar en términos de referéndum, pero puede ser también la ratificación de un acuerdo previo, ¿no? A mí el principio democrático... O sea, aquí tenemos que combinar una cosa que desde el punto de vista de la teoría política es un círculo cuadrado. Pero bueno, la vida política está llena de círculos cuadrados, que es... ¿Cómo combinamos? El puzzle sería, ¿cómo combinamos el principio de que tenemos un proyecto común, un Estado español, y por tanto la idea que dicen los españoles o los unionistas, llamémosle como queramos, de que sobre esto tenemos que decir todos, es verdad. En un cierto sentido es verdad. Ahora, ese todos no es un todos indiferenciado homogéneo, es un todos compuesto. Ya incluso por la propia estructura constitucional del país es un todo compuesto. Plantearlo de tal manera que sea... esto es como si hiciéramos una ley del divorcio según la cual para divorciarse es necesario que los dos estén de acuerdo. Hombre, no, lo que es necesario es que hay un proceso de negociación y al final hay un juez que decide, pero haría imposible cualquier separación la obligatoriedad de que los dos estuvieran de acuerdo en la separación. Entonces, evidentemente, para cierto tipo de problemas como los problemas de estructura del Estado, de plurinacionalidad o como le queramos llamar,
el entender que el ámbito de solución es la unidad indiferenciada de todos los españoles es una trampa. Es decir, bueno, Sí. es decir, no hay problema y no hay solución porque la solución la pongo yo, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que tenemos que mirarlo también al revés, ¿no? Si planteamos el asunto como un derecho de autodeterminación, yo nunca he hablado de derecho de autodeterminación, hablo con otra terminología, porque me parece que cuando hablas de un derecho, de entrada, cuando hablas de un derecho tienes un lío, porque un derecho no se negocia. Yo creo que hay que hablar de política, de reconocimiento, hay que hablar de muchas cosas, pero más que de un derecho. Si tú estableces el ámbito de decisión de Cataluña como un ámbito impermeable a la opinión y a la implicación del resto de los españoles, ya has dado la razón al soberanismo catalán. Con lo cual, los dos esquemas, el esquema de un demos español indiferenciado y el esquema de un demos soberano catalán, no son ninguna solución, son precisamente el problema. Entonces, el asunto sería cómo conseguimos una articulación de esos dos espacios, y eso, la única solución que tenemos en democracia es la negociación, el pacto, la transacción. Y eso es lo que ha faltado en estos años, ¿no? donde realmente se ha puesto la carreta delante de los bueyes. Se ha puesto el demos nacional catalán o el demos nacional, o como se quiera, español, delante de los procesos de conversación y de negociación política. Por tanto, mi respuesta sería, claro que al final esto lo van a decir los catalanes, sí, pero no lo van a decir los catalanes solo. Y ese solo, en ese solo, ¿qué significa ese solo? Ahí está toda la discusión. Lo que sí que es un impulso estos datos que han sacado del 78% que quiere el referéndum es que no hay fragmentación del sí y el no. Hay un 80% de la población que lo quiere resolver de forma pacífica y política. Democrática. Y democrática. Y la pregunta es el referéndum, pero lo interesante es también ver este 78% con intención de voto de donde salen, ¿no? Y este 78%, si ves la intención de voto, hay un 40, no me quiero equivocar, pero 44% que su intención de voto es Ciudadanos. Hay un 46% que está totalmente de acuerdo con un referéndum, con una intención de voto del PP. Y hay un 60 y pico, y a lo mejor me equivoco, no lo cogéis, que es del PSC. Eso quiere decir que la mayoría de los catalanes, provenga intención de voto que tenga, quiere resolverlo políticamente. Y esto sí que nos tendría que hacer despertar o ver de que sí que hay interés de sentarnos en la mesa cuando decimos, es que lo hemos intentado muchas veces, ¿no? Es que estas ganas de resolverlo políticamente, para votar que sí, para votar que no, para sentarnos en las diferentes direcciones políticas catalanas. Sí, bueno, a veces los votantes van por delante de sus representantes políticos, ¿no? Eso lo hemos visto a veces. Ignacio, referéndum. Bueno, parece que todas las encuestas indican que hay un consenso amplio a favor de un referéndum en Cataluña, como también había una mayoría muy amplia de vascos a principios del siglo que querían un referéndum en el País Vasco. Ese referéndum no tuvo lugar y eso pues se ha ido relajando un poco, ¿no? En el caso de Cataluña es complicado porque si se plantea un referéndum binario, evidentemente la sociedad catalana se divide en dos bloques y si uno mira las encuestas lo que descubre es que en realidad Cataluña tiene tres bloques. Es decir, hay un tercio que quiere el statu quo o incluso más centralización española y hay 2 tercios que no les gusta el statu quo actual, que quisieran algún tipo de reforma. En esos 2 tercios están tanto los independentistas como aquellos que apuestan por soluciones federales o plurinacionales o como las queramos llamar, ¿no? Entonces la cuestión está en qué damos más peso, si a la confrontación binaria entre dos mitades o algún tipo de acuerdo que pueda cubrir al menos a 2 tercios. 2 tercios es más que una mitad, es más integrador, ¿no? Entonces, yo soy menos escéptico que Daniel sobre el referéndum y estuvimos hablando de esto mismo en Barcelona hace 10 días, yo creo, o una semana, ya ni me acuerdo, y lo que propongo es algún tipo de solución imaginativa en la que se pueda integrar tanto la funcionalidad del referéndum como la reforma negociada de un modelo territorial satisfactorio para las partes. ¿En qué consistiría eso?
pues consistiría en entender que el referéndum por construcción tiene una lógica binaria, es muy difícil hacer un referéndum con más de 2 opciones, da lugar a un montón de complicaciones, pero que lo que podríamos hacer sobre todo es negociar entre todos, antes de llegar al referéndum, cuál sería la opción a la que se enfrentaría la tesis independentista. ¿Sería la España de hoy o sería una España con reconocimiento de plurinacionalidad? Entonces, primero debería haber una negociación a escala española en la que nos planteemos si podemos ser capaces de construir un país en el que todo el mundo se sienta a gusto, y si eso tiene éxito, entonces que eso se someta a la consideración de todos los españoles, incluyendo catalanes, y solo habría referéndum de autodeterminación en caso de que esa propuesta de convivencia entre todos los pueblos o naciones españolas fracasara. Si fracasara, si la política fracasara, si la política no consiguiese ofrecer un marco institucional en el que todas las partes se sintieran a gusto, pues entonces ya no quedaría más remedio que oponer el statu quo insatisfactorio con la independencia. Pero para llegar a eso yo creo que antes hay que dar la oportunidad a que todo el mundo participe en un proceso grande de debate político y a que España haga una oferta de convivencia a Cataluña más atractiva de la que hay ahora mismo. Y solo si eso fracasara, entonces ya no vería ninguna posibilidad de negar un referéndum de secesión de formato clásico. ¿Por qué el Partido Socialista retiró, bueno, Pedro Sánchez concretamente, de su discurso la España plurinacional? ¿Alguien lo sabe o puede deducirlo? Bueno, muy brevemente, el Partido Socialista, que ahora es que lo acabas de recordar con la plurinacionalidad en las encuestas y probablemente gane las elecciones con cierto margen, si no están todos equivocados, todos los demóscopos no están todos equivocados, en la cuestión territorial está internamente dividido más que ningún otro partido. Es decir, los partidos de la derecha tienen opiniones, tienen electorados monolíticos. Sí. En Podemos, el electorado de Podemos es mayoritariamente favorable a que se celebre un referéndum en Cataluña, pero el único partido que está roto por la mitad, entre 60 y 40%, 60% centralistas, 40% más plurinacionales o más favorables a un referéndum, es el PSOE. Entonces, al PSOE cualquier debate sobre esta cuestión le parte por dentro y además estimula a esa vieja guardia que nunca muere, que es como el malo de las películas de psicópatas, que cuando ya parece que lo han apaleado, que lo han tirado a una fosa, tal, de repente en la última escena vuelve a aparecer, sí, bueno. ¿no? Pues la vieja guardia del PSOE es un poco como ese psicópata que siempre aparece en último momento, y si Pedro Sánchez se atreve a ir un poco más lejos en la plurinacionalidad, aparece de nuevo, ¿no? Si propone la mesa de partidos, aparece de nuevo. Y entonces eso genera unas tensiones internas dentro del PSOE que, al margen de lo que cada uno piense, permite entender por qué el PSOE es un partido tan prudente, vamos a decirlo así, en esta materia. Sí, aparte que, bueno, ya lo dijo la vicepresidenta, ¿no? Que Pedro, el de antes de la presidencia del gobierno y el de ahora, que tiene que concentrar efectivamente todos esos zombies que dices que se levantan cuando hay algún planteamiento de este tipo. Daniel, ¿tú qué crees? Sí, yo creo que hay momentos y momentos, ¿no? Y desde luego en un año tan electoral como este, yo creo que Pedro Sánchez no va a hacer ninguna propuesta imaginativa, salvo la que dijo antes de ayer. No es no. Ah, sí. Que es volver, sí, que es volver a, o sea, es una palabra que desde Cataluña se escucha con mucha frecuencia, ¿no? La palabra no, es una palabra bastante repetida, ¿no? Hacia Cataluña, ¿no? Y hay muy poco sí, muy poca propuesta, vamos, a los folios, el folio de Santillana o de Granada, que es un folio que no dice nada, ¿no? Pero no hay valor para esto, ¿no? El tema de lo del relator que me preguntabas antes, tampoco me voy a escaquear mucho, porque además tampoco sé mucho, pero fue muy significativo, ¿no? Que entra una vicepresidenta en una rueda de prensa con la figura de un relator y sale con la figura de un gestor de chat de WhatsApp, ¿no? Bueno, pues yo creo que al Partido Socialista debería hacer un proceso de reflexión serio, profundo, también
tiene que hacer un debate interno, porque efectivamente si no salen esas viejas glorias, y realmente tener un modelo de Estado. Hombre, yo creo que también hubiera sido bueno que se le hubiera dado a Pedro Sánchez un poco más de tiempo. Claro, no, creo que es también... justo reconocer que fueron 8 meses. Claro, ahora estamos en donde estamos porque podíamos estar en otra situación si a lo mejor hubiera habido presupuestos, en fin, podíamos respirar un poco. Bueno, yo creo que ha habido cálculos cruzados en uno y otro sentido, tampoco a Sánchez le va mal con las encuestas, ¿no? Pero yo en aquel momento, desde luego, yo le hubiera dado un poco de aire. Porque el PSOE es el eje de la solución. Sí. Y eso significa lo mal que está el asunto. Por eso está tan mal preguntaba concretamente por él. Sí, pero siendo el eje de la solución, necesita urgentemente un proyecto para España y un proyecto para solución para Cataluña. Y desespera un poco ver cómo quien se supone que tiene la solución no tiene ningún proyecto. ¿Os dio la sensación de que daba pasos hacia adelante y que de repente hay como un parón o un silencio? Quiero decir que debería serlo. O sea que si hay alguna solución para este país, tiene que pasa por el Partido Socialista, evidentemente, ¿no? Pero en estos momentos yo no la veo en el horizonte inmediato, ¿no? Ahí, si puedo decir algo... Uy, perdón, no sé qué he hecho. La clave es que los dos partidos de izquierda a escala española, tanto PSOE como Podemos, no rehuyan el debate sobre Cataluña. Yo entiendo que les resulta electoralmente difícil, pero cuanto más rehuyen dicho debate, más ganan las posiciones de la derecha y más a la defensiva se encuentran los partidos de izquierda. Más les cuesta defender cualquier posición de apertura. Entonces es un círculo vicioso. Cuanto menos hablas de ello, más avanza el discurso nacionalista español y más a la defensiva te sientes y menos capacidad tienes de contrarrestar esos discursos, ¿no? Yo sé que es una petición compleja, que es una petición que puede ser injusta porque los partidos están a lo que están al corto plazo y a tratar de ganar votos. El PSOE es mucho más conservador en esto que Podemos, de eso no hay ninguna duda, pero incluso Podemos, que tiene una posición clara a favor del referéndum, Podemos también, en la medida de lo posible, prefiere no tener que hablar de este asunto. Sí. Pero cuanto menos se habla, ya digo, más cancha se le da a los otros partidos y a largo plazo la izquierda termina estando peor. Termina estando peor porque el discurso de la derecha nacionalista se vuelve completamente hegemónico y se mete en la cabeza de la gente y se transforma en la manera natural de acercarse al problema, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema. Otro más. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Yo estaría aquí hasta mañana. Nos daría tiempo, a lo mejor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, 2 personas. No puedo más porque creo que teníamos 1 hora y media y ya me he pasado de largo. Pues una por allí, sí. Espera, que te van a dar el micrófono para que puedas... Bueno, no tengas pues, que gritar. Yo nací en el 72, no soy catalán y, o sea, quiero decir que no nací en Cataluña, pero todo mi respeto primero a la persona que está sufriendo en primera persona, a todos los presos políticos. Y yo he tenido personalmente que sufrir muchas situaciones así, de ir a policías que van encapuchados mientras te interrogan, mientras te insultan, mientras te detienen. Vengo de un territorio que es Andalucía, donde ya tenemos varios presos políticos también. Lo que pasa es que allí están muy desunidos, no hay posición para que tengan voz, ¿no? Y mi pregunta era un poco a modo de reflexión de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Yo os diría a todos los catalanes que habéis tenido el valor de hacer un proceso de ruptura en los 80 años, que yo llamo, que llevamos viviendo, y entonces eso os engrandece y la historia os va a dar la razón. Porque, y si yo después se une Euskadi y demás, pues sería maravilloso porque España no tiene solución. O sea, quiero decir, si no fuese por Cataluña y por Euskadi, a día de hoy estarían gobernando el tripartito dichoso. Entonces, la paradoja es que vosotros tenéis el arma republicana de iros del Estado español, que encima os mete... Estabais hablando antes de cómo crear un referéndum. Si lo crean, mandan a la OTAN,
para impedirlo. O sea, quiero decir, si por una posición popular que lo pedía la gente se ha hecho lo que se ha hecho, yo creo que lo que deberíamos de hacer el resto en el Estado español es intentar apoyar ese proceso a nivel individual, porque como ha ocurrido en estos 80 años con toda la gente que está tirada en las cunetas, a nivel individual y después de muchos sacrificios se consigue dar sepultura a esta gente. O sea, ojalá la izquierda del resto del Estado tuviese ese proceso de ruptura. Ojalá. Y yo me ha encantado este espacio porque encuentro que es un espacio de libertad. Ya estuve en la manifestación anterior en el derecho a autodeterminación y a mí me congratula y eso, dar un apoyo a la familia de todos los presos, porque están en mi corazón, como todos los presos políticos, que dentro de poco van a aparecer los del 15M. O sea, esto va a largo porque el Estado, como se dijo antes, está aparentemente fuerte, pero está debilitado. Por eso todos vamos a ir más o menos a la cárcel. Y mucho ánimo. Ay, madre. Muchas gracias. No sé si había... Sí. Hola, buenas tardes. Bueno. Ha habido Luego 4 frases o 4 cosas concretas que me han llamado la atención. Una de ellas estoy muy de acuerdo. Aquí debería estar hoy Raúl presentando no este libro, sino otro, porque este libro no se debería haber escrito nunca. Y con eso estoy muy de acuerdo y como todos nos hemos emocionado al oírlo. Luego ha habido 3 cosas que yo no sé si las he sacado yo de contexto, pero me han... no acabo de estar de acuerdo con ellas. La primera es, ha habido un momento en el que parecía que se estaba intentando equiparar víctimas y victimarios. Es decir, todo el mundo tiene que renunciar, como si aquí todo el mundo fuera igual y se pudiera equiparar. Yo creo que no se puede equiparar en esto. También se ha dicho en algún momento que todos los procesos de paz implican el reconocimiento mutuo, el reconocimiento del otro, como si se pudiera equiparar esto a casos en las que ha habido violencia por ambas partes. Y en este caso solo ha habido violencia por una parte y ha sido por parte del Estado español. Por tanto, no se puede hacer esta equiparación de reconocimiento mutuo del otro en ese sentido, no como personas, no como individuos, sino como Estado. Es decir, el Estado no se le puede reconocer legítimamente lo que ha hecho, porque lo que ha hecho ha sido usar la violencia de manera desproporcionada. Tiene el uso legítimo de la violencia, pero más allá ha hecho un uso desproporcionado de la violencia, una brutalidad policial, y además lo ha hecho para dar solución a un conflicto que debería haber sido una solución, debería haber sido política y no ni judicial, ni penal, ni policial. Y la otra, he dicho ya 2, ¿verdad? De las que no me acaban de... y la última es, no sé... yo creo que la solución a lo que le pasa al Estado español no viene ni mucho menos de la mano del Partido Socialista. El Partido Socialista forma parte del engranaje del régimen del 78 y está encantado y anclado en este régimen y le interesa perpetuar todas estas situaciones. Lo que hace son cantos de sirena cuando le interesa y cuando no le interesa, pues saca su lado más feo. El Partido Socialista fue uno de los que apoyó el 155 y además encantado de hacerlo. Entonces, yo oír que la solución a los problemas de España o las cuestiones de España o del Estado español, y mucho menos ya las de Cataluña, vendrán solo o pueden venir por parte del Partido Socialista, lo mismo es que yo lo he entendido mal. Si lo he entendido mal, por favor, me lo aclaren o me lo corrijan. Gracias. Conocimiento y de reciprocidad, no he hablado ni de equidistancia ni de equiparación de actos. Este libro está lleno de ejercicios de reconocimiento desde la conciencia de tener razón. Sí. Y desde la superioridad de quien ha sufrido la violencia y no la ha ejercido. Y es que incluso capaz de reconocer que el 6 y el 7 de noviembre o septiembre igual no se hicieron las cosas bien. El propio Raúl lo dice. Entonces, yo creo que el reconocimiento del otro y de los propios errores te engrandece, no te, al revés, te da toda la legitimidad para criticar la brutalidad del Estado, la torpeza al encauzar esto jurídicamente. Yo te animaría a que leyeras el propio libro de Raúl, te da las soluciones que yo no tengo, ¿no? Que es explorar vías de reconocimiento que no necesariamente implican decir que estuvo bien lo que estuvo mal, de ellos y de nosotros
y además no en la misma medida, ¿no? Y luego lo del Partido Socialista, efectivamente, es un poco para... puede generar equívocos en estos momentos. Yo lo que digo es, lo formulo de otra manera que a lo mejor es más aceptable y responde más a lo que quería decir. Fijaos si estamos mal, que la solución de todo esto pasa por el Partido Socialista. Es que no se le puede obviar, ¿no? Supongo que... Pero pensar, es decir, si hay alguna solución en el futuro, que yo no sé si ya la veré, o la verán mis hijos, o quién la verá, ahí estará el Partido Socialista. No o este renovado, pero pensar que lo que estamos a la izquierda del Partido Socialista podemos articular este país, pues bueno, me parece que es un sueño. Hay que contar con ellos, ¿no? Y habrá que llevarle y habrá que facilitar ese proceso también. Yo para terminar, porque creo que nos están diciendo Sí. que la sala se tiene Nos que... van a apagar la luz que ahora. Es que parar. Es broma. Quería agradecer, si puedo, en nombre de Raúl, que estaría encantado de haber estado aquí, pero más de haber estado sentado hablando con vosotros largo rato de cómo solucionar los problemas, o no los problemas, sino lo que estamos viviendo. Y después dejarme hacer un apunte, porque he estado tantos años detrás de una librería, que os animo a todos a comprar el libro, a leerlo y sobre todo a entrar en las librerías, a dejaros aconsejar por los libreros, que son unos grandes sabios en este país. Absolutamente. Y recordar que cuando leemos somos más libres, y os animo a comprar, regalar y leer libros. Muchas gracias. Gracias, Diana. Pues muchas gracias a todos. Hasta pronto.